Hermanos, bendiciones. Hoy les quiero presentar un testimonio impactante de una conversión de una intelectual, una titán de entre los intelectuales de nuestros tiempos. Yo me atrevería a decir que es una de las conversiones del cristianismo más impactantes del siglo XXI. ¿Por quién es esta persona? Se trata de Ayaan Hirsi Ali, una mujer atea que se le consideraba entre los 4 o 5 más reconocidos ateos del siglo XXI y que hizo mucho daño al cristianismo, pero ha dado su paso de fe y lo hizo de una manera en un foro muy intelectual frente a uno de los titanes del ateísmo, Richard Dawkins, el escritor del libro más famoso entre los ateos, La desilusión de los dioses o de Dios, algo así. Quiero que me acompañe para ver su explicación, cómo se convirtió ella al Evangelio. Y esto se dio en un debate, era una plática, pero entre Richard Dawkins y ella, pero se tornó en un debate porque la comenzaron a cuestionar, tratando de ponerla incómoda, pero es impactante. Si tú no lo conoces, vamos a reaccionar a este video y en el transcurso del video vamos a estar hablando acerca de Ayaan Hirsi Ali. Call yourself a Christian is a bit different. I mean, a Christian has to believe in something. And, you go to church now. A este momento se ha dado la conversación donde Richard Dawkins le está interrogando a esta intelectual Ayaan Ali, muy respetada en el ámbito académico. Le está preguntando, cuando tú vas a la iglesia ahora, ¿tú de verdad verdaderamente crees en esto? Porque hasta este momento Richard Dawkins no cree en la conversión de esta mujer porque la cree tan intelectual, la cree tan superiormente intelectual, que él está cuestionando que si ella ahora va a la iglesia y cuando va a la iglesia si verdaderamente cree en lo que se predica ahí. Entonces escuchemos, esta es la línea de cuestionamiento que le está haciendo Richard Dawkins a nuestra hermana Ali. And you listen to the vicar and you kind of notice what a lot of nonsense he talks. Sí, tú te das cuenta de las tonteras que dicen desde el púlpito. ¿Tú crees verdaderamente eso? Es algo que caracteriza a Richard Dawkins, es que ha sido un ateo muy burlesco. Se ha mofado del Evangelio por muchas décadas y él ha sido catapultado a la fama por burlarse del cristianismo y de todas las religiones. Él hace apologética del ateísmo, pero de una forma muy despectiva. Y por eso esto se ha vuelto bien famoso, porque usa su intelectualidad para denigrar a aquellos que tenemos una fe. Y lo está haciendo con ella en este momento. Y pueden escuchar la gente en este foro que se ríe, pero escuchemos más. Do you really take it seriously that Jesus is the Son of God, Jesus rose from the dead, Jesus was born of a virgin, and that's part. Le dice, tú lo tomas en serio que Jesús es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, porque todo esto es parte del cristianismo. Aquí le está preguntando él fundamentalmente si tú verdaderamente crees en lo que la Biblia dice, quién es Jesús. Y él no le puede caber eso en la cabeza, que un intelectual pueda llegar a estas conclusiones o tener esta fe, esta creencia dentro de una persona tan intelectual como ha sido Ayaan Hirsi Ali. Escuchen lo que él le pregunta. So I think because you, and I know you very well, we've been friends for a long time, and in fact, in some ways, I think of you as a mentor. Wow. Ella dice,
yo te conozco, sos mi amigo por muchos años y te considero como un mentor y sé cómo piensas. Sé cómo piensas. Entonces, vamos a I'm ver qué saying más you're le coming dice. at this from a place of there is nothing. And what has happened to me is I think I have accepted there is something. Okay. De antemano le dice, tú vienes de un lugar donde piensas que no existe nada, pero lo que me ha pasado a mí, y eso lo vamos a adelantar, qué es lo que le pasó a ella, lo que me ha pasado a mí, he llegado a la conclusión que no hay algo, que existe algo. And when you accept that there is Veamos. something, there is a powerful entity. For me, the God that turned me around, I think Dice, cuando tú aceptas que hay algo, entonces comienzas a creer que existe alguien. Y eso es lo que me pasó a mí, un Dios que me dio la vuelta, turned me around. what the vicar is saying no longer sounds nonsensical. It makes a great Y dice, entonces cuando llegas a la presuposición de que existe algo y después tienes una experiencia con ese algo, lo que le quiere decir, entonces cuando te pones a escuchar a alguien predicando acerca de estas que aparentemente son tonteras, prédicas de la Biblia, entonces dice, esto ya no es, deja de ser tontera y llega a tener tener un sentido. Eso es lo que ella está diciendo. deal of sense. And not only does it make a great deal of sense, it's also layered with the wisdom of millennia. Wow. No solo tiene sentido, sino que esta sabiduría es seguida por sabiduría por milenios, queriendo decir que el cristianismo se ha permanecido constante por milenios, por miles de años en esta sabiduría. Hay algo en el cristianismo que la trae por la constancia a través de los siglos que se ha predicado. So, like you, I did mock faith in general, and probably Dice, como tú, yo me burlaba de la fe en general y en particularmente el cristianismo, but I don't do that anymore. And pero ya no hago eso. comes into it is it doesn't Y ahí es donde viene la humildad, dice ella. He crecido en un lado de humildad, ya no me burlo del cristianismo. in 2024 after I went through that experience. It doesn't seem nonsensical to me, and it doesn't. En el 2024, después de pasar la experiencia que yo tuve, ya no me parece algo I don't tonto. mock it. I think I've come down to my knees. Yo ya no me mofo, ya no hago burla del cristianismo. Yo he sido tumbada a mis rodillas, he sido arrodillada para decir, Perhaps those people who've always had faith, yo he sido puesta de rodillas para reconocer que esas personas have something que siempre han tenido fe, lost faith, esas personas que tienen fe, que tienen algo que nosotros que perdimos la fe and people who have faith. no tenemos. Like the woman who told me, well, you've tried everything and you've lost hope, you've lost. Como esa mujer que me dijo, tú has probado todo, pero has perdido toda esperanza. Try it, pray. Esa mujer me dijo, ¿por qué no lo intentas? Y intenta I think orar. just in that one word, there is so much wisdom and Y creo que en esa palabra hay tanta sabiduría. Parece que, por lo que yo entiendo de su testimonio, ella pasó muchos momentos en su vida trascendentales. El primero fue que ella creció en una familia musulmana muy
muy religiosa. Y con el estudio y todo, ella se apartó del Islam y se convirtió en una crítica aférrima del Islam. Y eso la llevó a convertirse en una atea. Ella rechazó al Islam totalmente. Y cuando ella agarró notoriedad, ella comenzó a mofarse del cristianismo también, como diciendo, a los dos les doy por iguales. Pero ella pasó por un momento de crisis existencial, por crisis emocionales, depresivos. Cuando ella estaba por depresión, ella cuenta que una mujer se le acercó y la mujer le dijo, tú has probado todo, has perdido toda esperanza, pero tienes la oportunidad de probar el orar y creer. Y esto es lo que le pasó. Y dice que esto, solo en estas palabras hay grande sabiduría. Y esto va con un pensamiento de que nosotros, tal vez ustedes han escuchado esta manera de pensar de que un cristiano, si está equivocado, no pasa nada. Cuando muera, vivimos una vida que en realidad las estadísticas dicen que las personas religiosas son más felices que las personas no religiosas. Esa es una estadística muy sabida en el mundo psicológico, porque tenemos familia, tenemos fundamentos bien arraigados y tenemos un parámetro que seguir. Entonces hay muchas cosas beneficiosas que si tú no fueras creyente, si no fueras ateo, pero si vivieras como un cristiano, te haría bien por los parámetros moralistas que tenemos. Pero esta mujer pasó por todo esto. Pero escuchemos más que dice. Entonces, decía que este pensamiento, si el cristiano está errado, no pasa nada. Pero si un ateo está errado en sus conclusiones acerca de que no existe Dios, y al morir se da cuenta que Dios sí existe, y si es juzgado de acuerdo a como la Biblia dice que va a ser juzgado, entonces tiene serios problemas en sus manos un ateo. Y eso es lo que ella dice, hay tanta sabiduría en esto. Escuchemos más. That it's, I am stuttering and I'm staggering to say, I'm just trying to say, no, it's not stupid. It's in fact. Estoy tratando de decir, y estoy temblando, dice ella, y estoy tartamudeando todo para decir que nada de esto es tonto, todo esto es tan sabio. So you believe in some kind of higher power. Vuelvo, Richard Dawkins todavía no cree lo que está escuchando, porque recuerden que esta ha sido su amiga y compañera de batalla en contra del cristianismo. Y él le pregunta, ¿tú crees en un poder más arriba de nosotros, un poder, un Dios? Eso es lo que él quiere saber, él quiere escuchar esas palabras de que salgan de su boca. Si tú crees en un Dios poderoso que te está confortando, que te está dando aliento. You're reacting from an Islamic past and y estás reaccionando obviamente de un pasado islámico y sé porque por lo que has escrito tus libros que parte de lo que sientes él dice parece que lo que tú estás diciendo que el cristianismo es un buen frente, es una buena arma en contra del Islam, que ella aborrece al Islam, tanto como Richard Dawkins. Todos los ateos del siglo XXI aborrecen al Islam. Eso es algo que ellos todos tienen en común, que sí dice que ellos se llaman, de hecho, Richard Dawkins acaba de salir en una entrevista diciendo que ahora, después de esta entrevista, este es el impacto que esta mujer tuvo sobre Richard Dawkins, que después de esta entrevista lo hizo reflexionar acerca de sus creencias también.
Tanto que ahora en las entrevistas, cuando a él le preguntan acerca del cristianismo, él ya no se mofa tampoco del cristianismo como lo hacían antes, después de la conversión de esta mujer. Y ahora él salió en un video diciendo que ahora él es un cristiano cultural, que el cristianismo tiene muchas cosas buenas comparadas al Islam. Por lo tanto, dice, yo me considero un cristiano cultural, que no cree en Jesús, que Jesús murió y resucitó y que nació de una virgen, no lo cree, pero dice que cree que el cristianismo en su base es algo bueno para la humanidad comparado al Islam. Eso es lo que él ha cambiado a su mente, y esta es mi conclusión, que fue, porque nunca lo escuché decir eso antes, pero fue por esta mujer, esta intelectual, que Richard Dawkins, el ateo más famoso de nuestros tiempos, quien ha sido afectado por esto. Entonces él dice, yo sé que tú dices que el cristianismo es un frente en contra del Islam. Pero me suena diferente lo que me estás diciendo ahora. So te pregunto otra vez, le dice, ¿de verdad crees lo que estás diciendo? I support that. That's why I called you a political Christian. But from what you've just Y dice, y yo apoyo eso de que tú seas un frente en contra del Islam. Y por eso yo te considero una cristiana política, como diciendo que es otra manera de decir que tú eres una cristiana cultural, que te gusta el cristianismo por la cultura que crea el cristianismo, la libre expresión, las leyes, el amor al prójimo, todos estos que sabemos que son fundamentos bíblicos o fundamentos del cristianismo, la libertad de las personas, la abolición de los esclavos fue dada gracias al cristianismo. Entonces Richard Dawkins quiere encerrar a nuestra hermana Ali y decirle, tú eres una cristiana política, como diciendo, tú no eres cristiano de verdad, eres cristiana por la política. Y vamos a ver qué le contesta ella. It sounds as though you're more than just a political Christian. I mean, it sounds as though Esto está bueno. Pero con lo que estoy escuchando me suena como que me estás diciendo que tú eres algo más que una cristiana política. Me suena, dice, it sounds like you actually believe it. Suena como que tú verdaderamente crees esto acerca de Jesús, que murió y resucitó y que nació de una virgen y que perdona nuestros pecados, todo esto. Él todavía no puede comprender lo que está escuchando. Y es que es lo opuesto que le pasó a los apóstoles cuando Pablo se convirtió, que tampoco podían creer que alguien como Pablo, que perseguía a cristianos para matarlos, pudiera convertirse. Entonces, de la misma manera, está teniendo un choque de ideas en su mente, que no lo puede creer, y le está cuestionando, ¿de verdad crees en el cristianismo? Vamos a ver. So what is your response to those specific questions of Richard? El moderador también, pero ¿cuál es tu respuesta acerca específico de lo que él está preguntando? Que si tú crees de verdad en el cristianismo. When the saying that Jesus is the Son of God, literally. Cuando el predicador dice que Jesús es el Hijo de Dios, literalmente, no figurativamente, ¿qué tú crees de eso? How do you square that with your highly trained rational mind? La pregunta viene con sesgos exagerados, que él le dice, con tu mente entrenada intelectual, ¿cómo puedes llegar a esa conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios cuando tú eres tan inteligente? Esta gente no sabe que hay grandes intelectuales en nuestra historia, en nuestra tradición, como por ejemplo Pablo. Imagínense Pablo, lo conocemos por las prédicas, pero poco saben de
de Pablo cuando debatió con los intelectuales de su época, con los estoicos, con los epicúreos, que eran la élite de la filosofía en ese tiempo. Pablo debatió con los políticos, hay uno que se casi convence a uno de los políticos mayores. Otro en la tradición cristiana, Orígenes, un intelectual, Orígenes, un hombre, un filósofo que se convirtió al cristianismo también, entre muchos y muchos y muchos. Y la pregunta que le hace, ¿cómo tu mente intelectual puede creer Well, esto? it is, again, Veamos. different planes of perception. So I choose to accept Jesus Christ, the teachings of Jesus Christ, the story of Wow. Bueno, hay cosas de percepciones, dice ella, pero la cosa es que yo decido creer en la historia de Cristo como el Jesús. Vamos a regresarlo un poquito, ¿no? Jesus Christ, the teachings of Jesus. Dice, la cosa es que yo acepto y yo decido creer en Jesús y en las enseñanzas de The story of Jesús. Jesus Christ. I choose to accept that. So on the La personal historia de Jesús. Yo decido aceptar en el área personal. Yo decido level, the creerles. rewards I get, very subjective. Y dice, y lo que recibo a cambio de eso, dice, es algo bien subjetivo otra vez, pero ella nos va a decir, dice, desde que yo he creído, desde que yo he puesto mi fe en Jesús, desde que yo decidí creer en Jesús, lo que yo he recibido, les voy a contar, dice, pero es algo bien subjetivo a mí. Y eso es, en lo intelectual, suena muy intelectual, pero es una manera del pentecostalismo. Es algo del pentecostalismo. En el pentecostalismo se dice tú un encuentro con Jesús, pero ella lo dice en maneras más intelectuales. But mine and through choice, Escuchemos. which is separate from where I think that, aside from my personal experience, the history of Western civilization is mainly. Ok, escuchen esto. Ella dice, miren, yo recibí algo personal, pero ella no les quiere convencer a ellos de su experiencia personal. Y ella dice, esto es subjetivo, esto no lo puedo comprobar porque me pasó a mí, me pasó dentro de mi interior. Y eso es algo que la Biblia dice, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Que cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu es regenerado. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto a un intelectual? No se puede. Es imposible ponerlo en palabras. Entonces, ella dice, esto es muy subjetivo, como diciendo, no lo voy a convencer porque es algo que yo viví, pero les voy a dar argumentos intelectuales, porque solo de esta manera estas personas van a entender. Y comienza a decir que la historia, dice, de la civilización del oeste es cristiana. Ahí les comienza a hablar con pruebas verídicas de que el cristianismo es verdad, porque nuestra realidad en la que vivimos, la verdad que vivimos, está hecha a través del cristianismo. Por lo tanto, es la verdad. Eso es lo que dice la civilización. La historia de la civilización es cristiana. And that the external forces, for instance, the spread of Islam. Y esas son las fuerzas externas, dice. Y por ejemplo, el esparcimiento en el Islam, violento, no violento, Violently. And the challenge of Islam and the message of Islam to Western civilization can be countered and should be countered with. y dice dice el Islam y
el cristianismo hizo básicamente la civilización del oeste, el mundo civilizado fue hecho por el cristianismo, y el Islam, violento o no violento, es contrarrestado con la civilización del oeste o con el cristianismo. The message of Western civilization, which is essentially Christian. And in that sense, I think there are more people who agree with me, but that is on the society. Y creo que la mayoría de las personas están de acuerdo con esto, que el cristianismo hizo el oeste, y el oeste es un contraparte, es un contrapeso en contra del islamismo. And then on the civilizational level, I think that every moral... Y en el mundo civilizado creo que You've que used todo lo moral, Richard, the phrase lately that there is moral Christianity and there is le dice, como por ejemplo, aún tú, Richard Dawkins, dice tú, has usado la frase moral, la moral cristiana y la cultura cristiana es algo bueno. And when moral and cultural Christianity collides with moral and cultural Islam, Es decir, cuando el cristianismo, la moral del cristiano y la cultura del cristianismo choca contra el Islam, religionism or cultural authoritarianism, o cuando también choca contra los autoritarios, el mundo de autoritarios, I think that perhaps we're on the same page about that might be a way of countering. creemos que estamos de acuerdo que esto es algo bueno para contrarrestar esto, But on a ¿verdad? personal level, Pero en el lado personal, o sea, ahora, esto es lo que básicamente resumir un poquito lo que dice el cristianismo es responsable de todo lo bueno de nuestra civilización. Nuestra civilización está siendo atacada por el islamismo y el cristianismo es la contraparte del Islam, y son dos culturas que están chocando. Entonces en eso podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Les dice sí, y entonces él responde sí, estamos de acuerdo en eso. Entonces con eso le quiere decir de que el cristianismo es algo bueno, y solo para decir que ellos estén de acuerdo, sí, pero dice, pero en el lado personal, ahora le va a decir su experiencia yes, personal. I choose to believe. Pero en el lado personal, no solo porque es algo bueno, porque recuerden que Richard Dawkins le quería decir, oh, tú eres cristiana política. Él dice, no, el cristianismo es una gran herramienta para la perversión del Islam, para el ataque del Islam, pero no solo eso, sino que yo decido creer en Dios y todo lo que eso conlleva. I choose to believe in God. Y eso es algo muy interesante que me gustaría que ustedes opinaran de esto. ¿Ustedes creen que alguien puede decidir creer en Dios de una manera intelectual y no de una manera visceral, emocional? ¿Creen que ustedes alguien ha llegado al conocimiento de la palabra o del verbo, el verbo hecho carne? La Biblia dice que nadie puede llamar al Señor si no es a través del Espíritu. Muchas personas, esta es mi opinión, muchas personas llegan al Evangelio a través del raciocinio, y ellos creen que su intelecto los ha llevado a tomar una decisión, como el caso de ella. Pero la transformación que pasa dentro de su ser no deja de ser menos espiritual que una transformación pentecostal de un encuentro poderoso con lágrimas y con mocos colgando al encontrarse con la verdad de Jesús. Yo creo que esta mujer tuvo un encuentro con Dios intelectual, pero no todos somos emocionales. Yo he visto personas que nunca han levantado las manos, que nunca tal vez no son emocionales, pero han cambiado su vida radicalmente para Cristo y son bien callados, solemnes, y se echa de ver que ha visto frutos de arrepentimiento
en su vida. Entonces esta mujer dice, no es por lo que el cristianismo sea algo bueno para nuestra sociedad, sino que yo he decidido creer en Dios. Escuchemos in más. God. And I think there we might say, let's agree to disagree. Y ahí le dice, bueno, si tú no crees que yo creo, entonces, lleguemos a un acuerdo que estamos en desacuerdo. Lo que ella le está diciendo es, mira, si tú no me crees que yo creo en Dios y tú crees que yo creo en Dios solo porque yo estoy contrarrestando al Islam, entonces dejémoslo ahí. Yo no te tengo nada que probar. me recuerda aquel ciego que Jesús sanó. y aquel ciego le quisieron interrogar, pero ¿qué te pasó? ¿Cómo fue que? Miren, yo no sé nada, yo solo sé que antes no veía y ahora veo. Eso es lo bonito de esto. Usted no tiene que tener la explicación de todas las doctrinas de lo intrínseco del evangelio, que es ser un cristiano. No. De las palabras claras, que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, este será salvo. Sigamos. I didn't hear that. She said, let's agree to Él todavía no cree. Toda la gente alrededor de él entendió muy bien y se comenzaron a reír. Si tú crees que yo no creo, dejémoslo ahí. Y todo el mundo se comienza a reír y dice, no, yo no entendí. ¿Cuál es el chiste? Porque él todavía está procesando. Él no está escuchando. Es como las personas que escuchan para debatir, no para aprender. Si cuando estás teniendo una conversación y estás pensando en lo que vas a decir para contrarrestar y no estás escuchando el argumento de la persona, te vas a perder mucho. Entonces, Richard Dawkins estaba pensando en lo que él iba a decir y se perdió totalmente el argumento de ella. disagree on the details. I mean, But if I could it's I more just, than just details. I mean, El moderador ella dice que podemos estar en desacuerdo en los detalles y él dice, pero eso suena como más que detalles. Y no es lo que ella está diciendo tampoco. El moderador también parece ateo, no la agarro. okay. I want to say two different things. Ok. Quiero decir dos cosas diferentes. Let's take the moral thing first. Hablemos de la parte moral. Nasty religion. El Islam es una religión desgraciada o abominable o nasty, asquerosa es la palabra. El Islam dice es una religión asquerosa. I think we agree about that. Creo que estamos de acuerdo en eso. Y escuchen que hay gente protestando en la audiencia. Digo que este hombre es así de directo. Pero algo reconocen ellos que el cristianismo es superior moralmente al Islam. Entonces, por eso es que no es tan difícil para mujeres como esta mujer intelectual que ha conocido el Islam, ha conocido el ateísmo, de saltarse a conocer a Cristo como su Salvador. But Christianity is not all that nice either. Pero el cristianismo no es tan bueno tampoco. Diciendo, el Islam escuchen las palabras como se expresa, el Islam es asqueroso, pero el cristianismo no es tan bonito. And when you think about Christianity Cuando tú piensas en el cristianismo está obsesionado is con el pecado. obsessed with sin. St. Augustine San Agustín said, dijo, we all inherit the sin of Adam. San Agustín dijo que todos nosotros heredamos el pecado de Adán. So we inherit original sin. Original sin came down in the semen. Jesus was not conceived with semen, that's why he's clear of sin.
Sí, la Biblia enseña, o San Agustín enseña que heredamos el pecado de Adán y que Jesús no heredó ese pecado porque no fue concebido con semen de hombre. His mother Mary had to be clear of sin as well, so she had to have an immaculate. Su madre también tuvo una inmaculada concepción que básicamente sin conception, which is pecado. all obvious nonsense. Todas estas cosas son cosas que no tienen This is sentido. all theological bullshit. And Todo esto es teología de estiércol. the idea that humanity is born in sin and has to La idea de que todo el cristianismo ha nacido en pecado y que tiene que ser cure curado sin y que tiene que ser curado por Jesús siendo crucificado, crucified, Jesus being punished for all our sins. Jesús siendo castigado por todos That's a nuestros morally pecados. very unpleasant idea. I'm sure you must. Eso moralmente es una idea no muy bonita y creo que tú puedes estar de acuerdo conmigo acerca de eso. I find that Christianity is actually obsessed with love. And Yo creo que el cristianismo está obsesionado con el amor. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Solo una mujer inspirada por el Espíritu Santo. ¡Wow! Eso me llena el corazón. Este hombre está diciendo que el cristianismo es malvado porque enseña que todos nosotros somos pecadores y que necesitamos que alguien muera por nosotros. Para él eso es abominable. Y dice que el cristianismo está obsesionado con el pecado. A lo que ella responde, no, yo creo que el cristianismo está obsesionado con el amor. Y es que si algo Jesús nos vino a decir, es enseñar, es que Dios es amor. La regla de oro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios. Wow, qué and respuesta. the teachings of Wow. the teaching of Christ as I see it, and again, I'm a brand new Christian, but what Dice, las enseñanzas de Jesús, como yo lo miro y les digo que soy cristiana, soy nueva cristiana, soy nueva en esto. I'm finding Pero- out, which is the opposite of growing pero up, lo que estoy viendo- the message Lo que estoy viendo y lo que estoy aprendiendo, y contrario a lo que yo crecí creyendo como musulmana of en el Islam, mensaje del the Islam, message of Christianity I get que el mensaje del cristianismo, que como yo lo entiendo, it's a message of love, it's a message of redemption, and it's a story es un of mensaje de amor y redención, and so es una historia de renovación y Jesus renuevo, and rising again for me y que Jesús al morir y resucitar para mí symbolizes that simboliza story. la And historia. in a small way I felt like I had died and I was Y en cierta manera esto me recuerda cómo yo morí y cómo yo resucité. and that story of redemption and Y esa historia de redención, rebirth I think makes Christianity actually a very, very powerful story for the y esa historia de redención más bien hace el cristianismo una religión muy poderosa, una historia muy poderosa para la human condición condition and humana. existence and the pain of suffering, but also our Y para la existencia del ser humano, internal, the recognition of what you call sin, but perhaps the character defects that both lo que tú llamas pecado o malformado de good and carácter, evil are there, but that both good and evil are in us. I think those teachings in Christianity are far more powerful and have led y yo creo que el problema de lo bueno y lo malo que existe dentro del ser humano es mucho más poderoso. I think the flourishing of Western civilization Esta enseñanza
de redención, acerca de lo malo y lo bueno, es lo que nos ha aumentado el auge de la civilización del oeste, compared to, say, growing up as a Muslim when I was taught comparado como por ejemplo con el Islam, con lo que yo crecí the creyendo. only way for you to be faithful En el Islam crecí creyendo de que la única manera de ser fiel es de to tener fear, miedo. naked fear, and Miedo have desnudo, these sets of obligations which de tener este montón de obligaciones, today de que si tú very obedeces, much about power, about y eso se trataba bastante acerca de it was poder, centered around hellfire and all y yo estaba rodeada de infierno other things. And so y de todas estas cosas. as I experienced, I'll give you an example. Y el cristianismo, como yo lo experimenté, When te I voy a was dar an un atheist ejemplo. and I was going all over Cuando yo era un atea both the United States and all over Europe, y cuando yo viajaba por todo el mundo y por toda Europa, por todos Estados Unidos, Christians making yo me reía de los cristianos y me mofaba de making ellos. fun of faith, as you're doing now, dear Richard. Yo me reía de toda la gente de fe, como tú lo estás haciendo ahora, mi amado Richard. I was walking with 6 to 7 men at any given time. Yo caminaba con 6 a 7 hombres a mi alrededor Protecting siempre. me armed Y me protegían y andaban armados. things that I said that were offensive to Muslims, of Muslims Y me protegían porque había dicho cosas que habían ofendido a los musulmanes o cosas que yo había enseñado were acerca del offensive to Islam. them. Christians were writing me letters saying, Pero los cristianos me escribían cartas que me decían, we're going to pray for you, you're vamos a orar por ti. Tú solo misguided. no And I think entiendes. that alone defines for me the distinction between Y para mí eso es lo que define la distinción entre el cristianismo en general. in general, mainstream Christianity and El cristianismo de verdad y el cristianismo y el fundamentalismo del Islam. I must say, I've never met a vicar that I didn't like. I mean, they're always very, very nice people. Well, yo nunca he encontrado a un pastor o un clérigo que no me haya gustado. Siempre son buenas Yeah. personas. But nevertheless, the stuff they believe is obvious nonsense. And Pero todo lo que ellos creen verdaderamente no tiene sentido. you have to take the whole package because it Y tú tienes que agarrar todo el from paquete. the dead. Porque cuando tú hablas de que Jesús resucitó de los Jesus muertos, rose from the dead, surely. tú no puedes creer que Jesús resucitó de los muertos, de verdad. I choose to believe that Jesus rose from the dead. You And choose that to. Yo decido creer que Jesús resucitó de los muertos. Esto es lo que ella dice, poderoso. Wow. Él todavía no lo puede and creer. that is a matter of choice. Y eso es algo, que yo decido creer. I think it has to go back to, is there something or is there nothing? And Y todo eso comienza con decir si hay algo o no hay algo, si hay alguien más, si hay Dios, si existe un Dios o no lo hay. Y es que muchos de los ateos comienzan a creer, llegan al cristianismo a través de la lógica de que todo es creado y como todo es creado, todo lo que miramos, todo lo que tiene orden, todo lo que comienza a hacer es porque alguien lo ordenó. Entonces es lógico que llegamos a la conclusión de que miramos un mundo ordenado con leyes en la física, que alguien seteó esas leyes para que funcione de tal manera como funciona. Y ese se le conoce como el argumento del universo bien ajustado.
Entonces, si comienzas por ahí, entonces después te comienzas a preguntar, ¿quién dice que tiene la verdad? ¿Y quién dijo quién profetizó y cumplió profecías? Y después, ¿qué decía ese hombre de sí mismo? Y después, ¿qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué ha permanecido por 2000 años como verdad? Y nos llegamos a la conclusión a través de este pensamiento lógico que todo eso es Jesús, el que creó el universo, el que fue profetizado, que murió y resucitó por nosotros. I think you start with there is nothing. And yes, for years I agreed with you, there's nothing. Si tú comienzas pensando que no existe nada, yo pensaba como But if tú, you come around to the idea that there might be something much more powerful, pero si tú comienzas a pensar de que hay algo más poderoso que nosotros, something that caused everything else, then algo que causó todo lo demás, something like Jesus rising out of the dead, or these other miracles, Jesus being born out of a virgin, for that higher power is not a big deal. qué pedazo de argumento. Dice, si tú comienzas a pensar de que existe algo, que existe alguien más arriba de nosotros, que existe una identidad poderosa, tan poderosa como para crear lo que nosotros conocemos, entonces el resucitar de entre los muertos no es nada. Y todos los milagros de Jesús no son nada. Wow. Parece que esta mujer la convenció el argumento del universo ajustado, bien ajustado. Es uno de los mejores argumentos en contra del ateísmo, que habla acerca de que el universo está tan ordenado que unas medidas más o medidas menos, este mundo no existiera. Si nosotros estuviéramos un poquito distanciados del sol, nos quemamos un poquito menos y no hay vida en la Tierra, fuéramos una bola de hielo. Funciona con la gravedad, funciona con todas las leyes de la física, están tan ajustadas que es difícil pensar de que estos existen al azar. Entonces, tremenda exposición de nuestra hermana, que al decir, si tú comienzas a pensar de que existe algo, que existe alguien que ordenó el mundo, entonces comenzamos a comparar religión con religión, pensar filosofía con filosofía, y la que ha perdurado por milenios, ese ha sido el cristianismo, y la verdad, y la verdad o el verbo, el logos, como lo predicaba Platón, Aristóteles, que vino alguien y dijo, yo soy el logos, y me hice carne, como dijo Juan But again, 1:1. it's a matter of Escuchemos. choice, and it is just different planes of perception. And I think here on this, Pero eso es algo que tú tienes que decidir creer, y hay diferentes percepciones. Yo siendo antes una I atea, don't think this is something we're going to resolve tonight. no creo que ahora vamos a resolver esto en este or agree momento. on right now. Well- and so that is where I think it's perhaps more interesting, even if you choose. Y ahí es donde yo creo que esto es más interesante, pero yo creo que si tú decides no creer, To say, let's at least talk about the value of Christianity. si tú decides no creer, por lo menos comenzamos con el valor que trae o que representa el cristianismo. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar porque se está haciendo largo el video, pero miren toda la entrevista y se van a dar cuenta que la conversión que esta mujer ha tenido ha sido impactante, porque ella pasó por un momento de depresión y ella probó, no tenía nada que perder, y probó a Cristo, y ella tiene ese testimonio. Pero la cosa es que a un ateo no lo puedes convencer con milagros. Esto me he dado cuenta yo, de que muchas personas tú les puedes contar tu experiencia personal. Escucha esto. Tu experiencia personal te convence a ti, mas no convence a los demás. Tal vez tu testimonio sí convence a los demás. Cuando miran que la gente cambia, sí puede hacer que las personas comiencen a cuestionarse si esto es verdad o no.
Pero para estas personas intelectuales, muchas veces se necesita argumentos intelectuales para que ellos lleguen al conocimiento de Cristo. Y es que la palabra habla acerca de esto. La palabra dice que por el oír viene la fe. Entonces, muchas de estas personas necesitan escuchar muchas veces argumentos de personas tan intelectuales como ellos para llegar al conocimiento. Yo sé que muchos han de pensar de que decir, no, lo que necesita es un encuentro con el Espíritu y hablar en lenguas, pero no todo el mundo llega a Cristo a través de estas experiencias súper sobrenaturales. Hay personas que llegan y deciden creer simplemente por el intelecto. De hecho, la Biblia nos habla acerca mucho de esto. Se los pruebo con esto, que este versículo que dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Nótese que ahí no dice que la gente perece por falta de un encuentro con Cristo. Muchas veces nosotros nos alejamos de Dios, no porque no hayamos tenido experiencias. Muchas personas han tenido experiencias, encuentros con Jesús, como decimos en el lenguaje pentecostal. Han tenido un encuentro con Jesús, pero eso no quita de que no se vayan al mundo. Pero el conocimiento sí. Dice que la gente perece, la gente se aleja por falta de un conocimiento intelectual, porque a mí me ha pasado. He sido confrontado con verdades que no sabía de la Biblia y me han causado cognitive dissonance en mi mente, donde digo, wait, esto no está bien. Pero he tenido experiencias sobrenaturales. Pero esas experiencias, como dice Ali, son subjetivas. Tiene que haber un balance entre las experiencias espirituales que nosotros tenemos, el problema de las experiencias personales es que alguien te puede hacer dudar de tu experiencia espirituales con la psicología. Tú crees que no, pero yo crecí escuchando de que si tienes un encuentro súper sobrenatural con Dios, nunca vas a ser el mismo y nunca te vas a apartar, pero no es así. Yo he visto personas que han tenido milagros sorprendentes. He visto personas ser libradas de la muerte, pero el momento que viene, ya sea la tentación o que viene otra manera de pensar, entonces muchas personas se alejan, porque no es la falta de encuentro, no es la falta de milagro por la que perece mi pueblo, sino es por falta de conocimiento de quién es Cristo. Porque si algo a mí, yo me puedo olvidar de las experiencias personales, de cómo Jesús me bautizó, cómo el Espíritu me bautizó, todo eso, me puede alguien convencer de que fue una experiencia causada por mi medio ambiente, que es algo psicológico. Pero lo que a mí no me pueden convencer es de mi intelecto, de quién es Jesús, porque he llegado a entender de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Logos, el Verbo hecho carne. Y como yo lo he entendido, esto es para mí, es algo que me ha impactado y lo creo y lo vivo. Y no es por sentimiento, sino por raciocinio. Es una manera diferente. Si están en desacuerdo, me gustaría saber su opinión acerca de esto. Para mí esta mujer, Ali, es una de las grandes conversiones en nuestra época, y sigamos orando por ella para que el Señor la use y también para que la proteja, porque su vida corre peligro por los fundamentalistas del Islam. Así que los dejo con esto. El Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. I look at these universities, the most